Bueno, a partir de ahora lo que vamos a ver en las clases subsiguientes es cómo las distintas células, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, interactúan entre sí para generar los mecanismos efectores, protectores, pero también para generar los circuitos regulatorios que van a permitir controlar a la respuesta inmune o a los mecanismos inmunes una vez que se hayan inducido. En particular, la clase de hoy va a ser más hincapié en el rol de las citoquinas y de las subpoblaciones de linfocitos T, porque vamos a ver que a través de las citoquinas es como se transmite la información entre las células del sistema inmune y también entre las células de otros sistemas del organismo, aunque esto no lo vamos a ver en este curso. Pero así es como se va pasando la información y vamos a tratar de entender cómo, una vez que esa información llega a los linfocitos T, aquí es donde se decide cuál va a ser el mecanismo efector que se va a generar. Por lo tanto, los linfocitos T son células claves tanto en la generación de los mecanismos efectores como en el control de las mismas. Esto lo vamos a ver en unas clases más adelante. Entonces, como hemos estado viendo en las distintas clases hasta ahora, según las características del estímulo del sistema inmune, o dicho de otra manera, del antígeno, o en particular en función de las características del microorganismo, van a ser los mecanismos que se van a ir generando y que se van a ir articulando y regulando entre sí del sistema inmune para generar, como les dije anteriormente, el mecanismo efector final. Pero hay distintos factores que para el sistema inmune son claves y que le van a permitir ir decidiendo y regulando cuál va a ser el o los mecanismos efectores más eficientes. Entre estos mecanismos o entre estas características que uno debe tener en cuenta cuando quiere analizar cómo se activa el sistema inmune, tenemos los que están enumerados: la vía de entrada al organismo, la colonización, es decir, si la infección o la invasión es por un número elevado o un número reducido de microorganismos; el trofismo celular, es decir, a qué células van a invadir o en qué tejidos; la vía de propagación, es decir, si un microorganismo se va a transmitir dentro del organismo por sangre, por linfa o por contacto célula-célula; la localización del microorganismo, si es extracelular o si es intracelular, y en este caso si se aloja en el citosol o en las vesículas; cómo entra en este caso el microorganismo a la célula, si ocupa determinados nichos intracelulares, y sobre todo lo que es fundamental es cómo se activa la inmunidad innata. Es decir, que con lo que hemos visto hasta ahora están en condiciones de entender, según el tipo de receptores de la inmunidad innata que lo detecte, va a ser el mecanismo efector que se va a disparar. Y luego veremos cómo esta inmunidad innata es la que modula la activación o inducción de los mecanismos de la inmunidad adaptativa. Es decir, que son una serie de factores bastante complejos y extensos los que permiten modular y modelar la activación del sistema inmune. Y cuando hablamos de inducción de la inmunidad adaptativa, como podemos ver en el gráfico, esto lleva tiempo, en general a partir de los 7 días, o mejor dicho, entre 5 y 10 días es en donde uno puede evidenciar experimentalmente la presencia de linfocitos, y esto responde básicamente a que lleva un tiempo la expansión clonal, la proliferación y la diferenciación, y todo esto disparado en general como consecuencia de la interacción con las células de la inmunidad innata. Por eso, en este proceso, para que sea eficiente y esté controlado tanto la forma como se activa, que eso se llama expansión clonal, como la forma en que se regula o la contracción clonal, es decir, una vez que cumple la función efectora, cómo se regula el número de células. Para que todo esto funcione en forma adecuada y en forma coordinada, se requiere un proceso inflamatorio, que, como tiene indicado, es una inflamación aguda. Es decir, que es una inflamación que se va a inducir cuando está el estímulo de la inmunidad innata y va a desaparecer
o se va a suprimir cuando ese estímulo sea controlado. Y parte de este proceso de inflamación aguda son los mecanismos de regulación finales que permiten contener a los mecanismos efectores que se han activado. Entonces, a medida que transcurre la activación del sistema inmune, las células que van a participar van a ser distintas, no solo en el tipo de células, sino también en el número de células y también en el estado de activación de estas células. Por eso es muy importante caracterizar las distintas etapas del proceso inflamatorio, porque eso nos va a dar una idea en qué estadio estamos de la activación inmunológica. Aquí tenemos algo similar y fíjense que a partir del tiempo cero de exposición al microorganismo o infección, las células que van a participar son las células de la inmunidad innata que ya están preformadas. A partir del día 7 o 10 van a tener preponderancia las células de la inmunidad adaptativa en los linfocitos B y los linfocitos T, donde ya ha habido tiempo para la expansión clonal, la diferenciación celular y por lo tanto vamos a tener las distintas células efectoras. Pero esto no quiere decir que en estas etapas de la respuesta inmune no participen células de la inmunidad innata. Estas células van a estar durante todo el proceso interactuando con las células de la inmunidad adaptativa e inclusive al final, cuando se produce la contracción de la inmunidad adaptativa, las mismas células o los mismos linfocitos T y B que van a cumplir funciones regulatorias, no solo van a regular a los linfocitos de la inmunidad adaptativa, sino que también van a regular a las células de la inmunidad innata. Y aquí es importante reforzar y repetir un concepto que ya hemos visto en clases anteriores y que se refiere a la gran movilidad que tienen las células del sistema inmune. Principalmente vamos a empezar a ver la movilidad y la especificidad de localización de linfocitos B y sobre todo de linfocitos T, pero existen algunas células de la inmunidad innata que tienen funciones muy parecidas, es decir, que son células que migran de un sitio a otro para cumplir distintas funciones con diferente eficiencia. En este caso podemos ver la progresión de etapas en la cual se produce la activación del sistema inmune, como es fácil imaginarse. El punto inicial es el encuentro con el antígeno, donde, como hemos visto anteriormente, las células de la inmunidad innata son las encargadas de detectar a estos antígenos. Estas células se van a activar, por ejemplo, los macrófagos o principalmente las células dendríticas, que en un tejido periférico van a detectar a los microorganismos, y estas células de esta manera van a migrar a los órganos linfoides secundarios o, como tienen aquí en el esquema, a los ganglios linfáticos regionales. Es decir, que las células dendríticas en un estado inmaduro van a estar en periferia y una vez que detectan un antígeno, a través de los receptores de la inmunidad innata, se van a activar, van a migrar y se van a dirigir a los órganos linfoides secundarios, donde van a interactuar con los linfocitos B y sobre todo con los linfocitos T. Estas células van a migrar a través de la sangre al ganglio, los linfocitos B se dirigen al área B, los linfocitos T se dirigen al área T. Y aquí en el órgano linfoide secundario es donde se produce la interacción entre las células de la inmunidad innata y las células de la inmunidad adquirida. Se va a producir la activación de los linfocitos B, la diferenciación a células plasmáticas, que lo vamos a ver en las próximas clases, y lo mismo ocurre con los linfocitos T, que se activan, proliferan y se diferencian para cumplir la función efectora. Una vez que estas células se han activado en los órganos linfoides secundarios, migran por linfáticos eferentes, luego al torrente sanguíneo y de esta manera se dirigen al tejido periférico donde se encuentra el foco infeccioso atraído por un gradiente de quimoquinas y luego van a penetrar en este tejido también por la participación de las moléculas de adhesión. Una vez que se controle el foco infeccioso, se va a producir la regulación de todos estos mecanismos.
Entonces aquí podemos ver más específicamente cómo se produce la activación de un linfocito T, CD4 o CD8. Esto se produce en el área T del órgano linfoide secundario, al cual llegan los antígenos a través de las células dendríticas que migraron del tejido periférico. Una vez más vamos a recalcar que las únicas células con capacidad de activar un linfocito T naive son las células dendríticas. Un macrófago puede activar un linfocito T de memoria, pero no un T naive. Entonces, una vez que se encuentra el linfocito T con la célula presentadora de antígeno específica, se produce la activación de los linfocitos T, como hemos visto en la clase de activación celular. Se disparan distintos programas que a distintos tiempos van generando distintos mecanismos y distintos efectos en los linfocitos T, hasta que se produce la síntesis y secreción de interleuquina 2 y se genera el receptor de alta afinidad de interleuquina 2, por lo cual esta citoquina, que es un mitógeno T, por acción autócrina y parácrina, va a inducir la proliferación de los linfocitos T que se están activando para generar la expansión clonal en el área T. Y a medida que se produce esta expansión clonal o esta proliferación, ahora vamos a ver un poquito más en detalle y repasar lo que hemos visto en clases anteriores, estos linfocitos T a su vez se van a diferenciar a distintas subpoblaciones que ahora vamos a caracterizar, que van a tener distintas funciones, por lo cual van a emigrar del ganglio o del vaso y se van a dirigir al tejido periférico, donde, como dijimos anteriormente, la interacción entre moléculas de adhesión, es decir, moléculas que están en la membrana del linfocito T y en la membrana de la célula del tejido donde deben migrar, las células llegan hasta aquí guiadas por un gradiente de quimoquinas y una vez que se encuentran en el tejido, por la interacción entre estas moléculas de adhesión, van a salir de circulación y se van a dirigir al estroma del tejido, donde se encuentra el foco inflamatorio que contiene al foco infeccioso. Aquí tenemos una representación de lo mismo, el linfocito B que se dirige al área B, el linfocito T que se dirige al área T y el antígeno que entra por el vaso linfático aferente a través de las células dendríticas. Se va a producir la interacción con los linfocitos T y también con los linfocitos B, como vamos a ver más adelante. Luego interactúan los linfocitos B con los linfocitos T y se van a generar las células efectoras que van a emigrar del ganglio o del vaso. Y como vimos anteriormente, la activación del linfocito T no es simplemente la prueba del TCR para ver si encuentra un MHC con un péptido específico, sino que lo que se debe producir es la sinapsis inmunológica, que está constituida por una intensa interacción física entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, CD4 o CD8, y esta sinapsis inmunológica lo que le permite es establecer un contacto físico un cierto tiempo, durante el cual se van a probar las señales 1, 2 y 3, que son las que le van a permitir al linfocito T activarse y diferenciarse. Esto lleva un cierto tiempo, se tiene que hacer en un lugar específico, que es el área T, y dependiendo de las características de esta sinapsis o de esta interacción, va a ser la forma en que el linfocito T se active y luego se diferencie a una subpoblación regulatoria. Entonces, si recordamos, la señal 1 es la señal de especificidad, es decir, es la que determina un linfocito T contra qué antígeno se tiene que activar. La señal 2 es la señal de las moléculas coestimulatorias, que es la que le va a definir a ese linfocito T si tiene que activarse y proliferar o no. Y la señal 3 es la señal de diferenciación, que está determinada por la citoquina soluble que está en el microentorno y en general proviene de la célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno con la cual está interactuando, pero también puede ser una citoquina que esté bañando todo el estroma o todo el tejido donde se produce esta interacción. Entonces, como podemos ver ahí, un linfocito T naive o T helper 0, dependiendo de la citoquina que está en el medio, es decir, que dependiendo de la señal 3,
se va a diferenciar a distintas subpoblaciones que las denominamos TH1, TH2, T regulatorio, TH7, TH9, TH22 y otras subpoblaciones que se han ido definiendo con el tiempo, y esto es función de la citoquina, como les dije, que media la señal 3, pero también del receptor que tenga ese linfocito T y que le permite interactuar con esa citoquina, la señal de transducción que está acoplada a ese TCR y a ese receptor de citoquinas, y finalmente los factores de transcripción que se van a inducir en cada condición. Como podemos ver, en el TH1 el principal factor de transcripción es TIBET, en TH2 es GATA3, en T regulatorios es FOXP3, en TH17 es ROGAMA-T, en TH9 es STAT6, en TH22 es STAT3, etcétera, etcétera. Y esta señal de traducción va a generar estos factores de transcripción que son los que se van a dirigir al núcleo y van a inducir la activación o la transcripción de genes para que produzcan determinadas citoquinas, y también se van a silenciar otras citoquinas u otros genes que codifican para otras citoquinas. Entonces ahí en el esquema lo que tienen es la citoquina que media la señal 3 y la diferenciación a las distintas subpoblaciones. En cada una de estas tienen los factores de transcripción y mediadores de las señales de transducción, y abajo lo que tienen son las citoquinas que cada una de estas subpoblaciones van a secretar y que son las encargadas de generar los mecanismos efectores. Entonces vale decir que en esta diapositiva tienen todas las características más importantes que van a determinar una activación de un linfocito T para generar un mecanismo efector que, como pueden ver, para cada subpoblación T el mecanismo efector es distinto, y esto va a responder básicamente a las características del microorganismo que a través de células y receptores de la inmunidad innata produjo la interacción y activación de cada una de estas subpoblaciones T. Y aquí podemos ver nuevamente las tres señales, la señal 1 de activación, la señal 2 de supervivencia y la señal 3 de diferenciación. Pero debemos tener en cuenta que en la sinapsis inmunológica hay otro tipo de interacciones que permiten mantener unidas o cercanas ambas células para que se produzca la interacción entre estas tres o que se prueben estos tres tipos de señales. Una señal que es clave es la señal 2, que es la señal de supervivencia. ¿Por qué? Porque tenemos lo que se llaman moléculas coestimulatorias, que son coactivadoras, es decir, que van a generar la proliferación o la activación del linfocito T, pero también hay moléculas que son coinhibidoras, es decir, que van a reprimir o van a controlar o van a inhibir o evitar la activación de los linfocitos T. Entonces, esta señal 2 es una señal clave que va a definir qué es lo que le va a ocurrir al linfocito T, mientras que la señal 3 es una señal clave que le va a definir a ese linfocito T a qué subpoblación debe diferenciarse. Pero en todos los casos tengamos en claro que cuando uno habla de distintas subpoblaciones T, lo que básicamente está hablando es, o a lo que básicamente se está refiriendo es a qué tipo de citoquinas cada subpoblación secreta, por lo cual las distintas subpoblaciones morfológicamente son iguales, fenotípicamente son prácticamente iguales, pero lo que las diferencia es la función. Y esa función va a estar determinada por la señal de transducción, el factor de transcripción y finalmente la citoquina que secreten. Aquí lo que vemos nuevamente es la señal 2 o de coestimulación o de supervivencia, y básicamente lo que vamos a ver es que si no se produce esta señal 2, como podemos ver en el gráfico de arriba a la izquierda, es decir, que no existe la molécula coestimulatoria en la célula dendrítica, como podría ser por ejemplo CD80 o CD86, cuando esta molécula no se expresa en la célula dendrítica, no se establece la señal 2 y por lo tanto el linfocito T no va a responder, no va a proliferar y no va a generar en principio un clon, como vamos a ver cuando existe esa señal 2.
Este mecanismo lo vamos a volver a ver en unas clases más adelante, pero es un mecanismo fundamental para regular la activación de los linfocitos T. Y por el contrario, como vemos en el panel de abajo, cuando la célula presentadora expresa la molécula coestimulatoria, como ahí tienen B7, que antes se llamaba así, pero CD80 o CD86, se establece la interacción con CD28, que es la molécula coestimulatoria por el lado de los linfocitos T, y la señal 1 más la señal 2 va a generar la activación y la proliferación de los linfocitos T para generar la expansión clonal. Y en la parte de la derecha lo que tienen son los distintos pares de moléculas coestimulatorias, ya que no solo CD80 y CD86 con CD28 son las moléculas que interactúan, sino que también puede haber una interacción entre otras moléculas, ya sea al mismo tiempo que esta que mencionamos o en tiempos sucesivos, y el efecto que se va a observar puede ser distinto en el linfocito T. Pero de todas formas, lo que es importante tener en cuenta cuando hay una molécula coestimulatoria que es un coactivador, en el dominio citosólico de la molécula coestimulatoria por el lado del linfocito T, vamos a tener una señal de activación o ITAM. Por el contrario, cuando estamos en presencia de una molécula inhibitoria, este dominio va a tener un dominio, esta molécula por el lado de los linfocitos T va a tener un dominio citosólico que va a generar la inhibición, o por eso se va a llamar un dominio ITIM. Es decir, que dependiendo de las características de la interacción del par de moléculas coestimulatorias, el linfocito T se va a activar o se va a inhibir. Y esto también tiene que ver con señales de transducción, como les dije antes, que se van a dar en forma conjunta con aquellas que genere el TCR y los receptores de citoquinas. Es decir, que para que se produzca la estimulación de la inmunidad adaptativa o la activación de los linfocitos T, voy a tener las señales 1, 2 y 3 entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T, pero luego, una vez que se produzca la expansión clonal, la proliferación, la diferenciación y esa célula efectora deba interactuar con otra célula como mecanismo efector, aquí nuevamente en general se produce el chequeo de las señales 1 y 2 sobre todo para generar una activación o un mecanismo efector que sea específico. En los últimos años se han descrito distintos tipos de moléculas coestimulatorias por el lado del T y por el lado de la célula dendrítica o de la célula blanco, y esto es lo que ha permitido definir puntos de control, ya sea de la activación o de la inhibición de linfocitos T, y la importancia de la descripción de estos distintos pares de moléculas coestimulatorias es que esto puede tener un impacto directo en el tratamiento, dado que el bloqueo de estas moléculas puede o bien inducir una inhibición o frenar una activación. Y estas son las nuevas inmunoterapias basadas en el empleo de biológicos o de anticuerpos monoclonales que son específicos de alguna de estas moléculas, por lo cual uno puede estar o estimulando la activación o induciendo la inhibición de los linfocitos T, dependiendo del tipo de patología y la importancia que tengan los linfocitos T en ellas. Aquí nuevamente vemos algo parecido, donde se han agregado otras moléculas, pero la idea de esto no es que se aprendan de memoria todos los pares de interacción, sino que vean cuando uno habla de interacción entre células, en este caso entre una célula presentadora y un linfocito T, uno no va a hablar simplemente de la interacción entre el TCR y el MHC con el péptido, sino que lo que estamos viendo o lo que se están testeando cuando se produce esa interacción es todo este conjunto de moléculas que la resultante van a ser las distintas señales de transducción que se produzca dentro de la célula y la acción sobre los genes en el núcleo. Por eso es importante tener en cuenta el concepto de que esto solo se va a producir en ciertos sitios específicos, que son las áreas T
o las áreas B en el órgano linfoide secundario, y es raro o es muy dificultoso que esto ocurra con las células en circulación. Es decir, que las células deben dirigirse a un lugar donde va a ser propicio la interacción entre estas células, que dure un cierto tiempo y que ese tiempo sea suficiente para que se establezcan los programas de activación o de inhibición de cada célula. Entonces, a medida que vayamos avanzando en las clases, es importante que vayan manejando estos conceptos y que vayan entendiendo por qué, dependiendo de las características de los microorganismos, van a ser distintos los mecanismos efectores del sistema inmune que se van a ir generando, porque cada uno de ellos va a tener una eficiencia relativa y específica dependiendo de las características del microorganismo. Entonces, este es a modo de presentación, y a medida, como les digo, que vayamos avanzando en el desarrollo de las clases, tendrían que ir entendiendo cómo es que se generan estos distintos mecanismos efectores y para qué. Entonces, frente a un microorganismo extracelular, en general los mecanismos efectores que se van a inducir van a ser aquellos que dependan de la inmunidad humoral, es decir, de la producción de IgM e IgG, y también de la inmunidad celular, por ejemplo, a partir de la subpoblación Th17. Frente a microorganismos intracelulares que se replican y sobreviven en el interior de la célula, sobre todo en vesículas, vamos a necesitar expandir o tener linfocitos T de la subpoblación Th1. Frente a microorganismos que viven en el interior de la célula, pero que se van a alojar en el citosol, como por ejemplo los virus, vamos a tener mecanismos tempranos que van a ser fundamentales de inmunidad innata, como todos los mecanismos dependientes de interferón tipo 1 y las células NK, y como mecanismos adaptativos vamos a necesitar también inmunidad humoral, sobre todo para aquellos virus que se transmiten o alcanzan la célula a través de la sangre, por lo cual vamos a necesitar un IgG que se llama neutralizante o bloqueante, que es un IgG de alta afinidad, pero también vamos a necesitar linfocitos TCD8 o citotóxicos. Y fíjense que para antígenos o microorganismos particulares como son parásitos o macroparásitos o parásitos grandes que viven en órganos huecos, como también para toxinas, para insectos, venenos de ciertos animales, vamos a necesitar todo lo que es la rama efectora de la inmunidad adaptativa, que depende de la secreción de IgE y de la expansión de linfocitos T, Th2. Entonces creo que no quedan dudas por qué vamos a necesitar generar distintos linfocitos T helper. Cuando hablamos de linfocito T helper nos vamos a estar refiriendo a linfocitos T CD4, es decir, de células que expresan el TCR y a la vez expresan la molécula CD4, y dependiendo de las citoquinas que se encuentran en el medio o en el entorno de activación, se va a generar la señal de transducción en estas células, la inducción o la activación de factores de transcripción que van a migrar al núcleo, van a inducir la transcripción de genes para determinadas citoquinas, y la secreción de esas citoquinas son las que van a mediar los mecanismos efectores. Entonces, dependiendo de las citoquinas que las inducen y las citoquinas que secretan estas células, es que vamos a definir las distintas subpoblaciones de linfocitos TCD4 o T helper 1, T helper 2, T helper foliculares, Th17, Th22, Th5, Th9, T regulatorios, etc. Vale decir que a medida que se vayan caracterizando o definiendo condiciones en las cuales un linfocito TCD4 secreta una cierta citoquina en particular, ya sea una citoquina que ya ha sido descubierta o nuevas citoquinas, como ocurre que se siguen describiendo, van a seguir apareciendo nuevas subpoblaciones T que simplemente o probablemente en función del número de la citoquina que estén secretando va a ser la denominación que van a recibir.
Entonces, para hablar un poquito más en detalle de la acción de las citoquinas, porque como se habrán dado cuenta, no solo son importantes para transmitir información entre células del sistema inmune, sino que también son importantes para definir o caracterizar la subpoblación de linfocitos T que se va a estar expandiendo y diferenciando. Entonces, como podemos ver, frente a un cierto estímulo, se produce la activación de la célula, la producción, expresión y secreción de la citoquina, pero esta citoquina, para cumplir el mecanismo efector o la función específica sobre otra célula, debe unirse o debe ser reconocida por un receptor de la misma. Y de nuevo, este receptor de la citoquina lo que va a generar es una señal de transducción, un factor de transcripción, y esto va a generar un efecto biológico sobre la célula blanco. Estas citoquinas se secretan en cantidades muy bajas y por pulsos, porque como podemos ver o entender a esta altura de la clase, el mecanismo efector que se va a generar va a ser dependiente de la presencia y la concentración de esta citoquina, por lo cual es muy importante regular estos mecanismos a través de distintos factores. Entonces, uno de los factores es la concentración. Se sabe que las citoquinas, dependiendo de la concentración, van a tener un efecto u otro, y en muchos casos ese efecto es antagonista. Otro factor que es importante es la citoquina se va a unir a un receptor y dependiendo del tipo de receptor va a ser la señal de transducción que se va a generar. Entonces, como podemos ver aquí, los receptores de citoquina son en general o están formados por 2 o 3 cadenas o moléculas que tienen una región transmembrana, lo cual los permite mantenerlas ancladas a la membrana plasmática, y dominios intracelulares que son los que van a inducir la activación ITAM o la inhibición ITIM, y eso va a generar el conjunto de señales de transducción adentro de la célula que van a terminar con una acción sobre el núcleo. Y otro aspecto que es muy importante es que cuando hablamos de todo este tipo de señales de activación o de inhibición entre células y moléculas, cuando hablamos de un receptor, nunca ese fenómeno o ese efecto va a estar inducido por una única molécula de receptor en la célula, sino que estos receptores en general van a estar en un elevado número, y ese número va a depender del estado de activación de la célula. Es decir, que cuando una citoquina interactúa sobre una célula, no va a ser una molécula de citoquina con una molécula de receptor, sino que son muchas moléculas de citoquinas con muchas moléculas de receptor, y dependiendo de la densidad o la cantidad de estos receptores va a ser la intensidad de la señal de activación que reciba esta célula. Entonces, una forma de regular el umbral de activación de una célula también no es con la cantidad de receptores, sino con la cantidad de cadenas que conforman uno de estos receptores específicos. Esto lo hemos visto anteriormente con el receptor de interleuquina 2, que está formado por las cadenas alfa, beta y gamma, y normalmente el linfocito T expresa un receptor que es incompleto, formado por la cadena beta y gamma, que tiene muy baja afinidad por la interleuquina 2, por lo cual esta célula, para poder activarse, requiere concentraciones altas de interleuquina 2 en el medio, mientras que si esta célula expresa el receptor alfa de interleuquina 2 o CD25, la afinidad del mismo aumenta ostensiblemente, por lo cual pequeñas cantidades de interleuquina 2 son capaces de activar al linfocito T. Y si queremos hacerlo un poquito más complejo el tema, vamos a ver que dependiendo de las citoquinas, las células y los receptores de citoquinas, estas van a tener distintos tipos de funciones. Por ejemplo, en este caso lo que podemos ver es el pleiotropismo de la interleuquina 4. Esta citoquina es secretada por los linfocitos TTH2, y como podemos ver, esta interleuquina va a tener efecto sobre linfocitos B, sobre timocitos o sobre mastocitos. Es decir, que dependiendo del lugar donde se secreta la citoquina va a ser el mecanismo efector o
la función biológica que se va a inducir. Aquí podemos ver otras propiedades que tienen las citoquinas y como vamos a ver en algunos casos muchas de ellas se repiten. Es decir que una única citoquina puede tener distintas funciones en función de en qué lugar se encuentre, en qué condición se encuentre ese tejido y sobre todo qué otras citoquinas estén en el medio. Entonces podemos ver en el primer gráfico lo que se llama redundancia, es decir que distintas citoquinas van a tener el mismo efecto, en este caso interleuquina 2, 4 o 5, que van a inducir el cambio de isotipo o switch de clase en los linfocitos B, como vamos a ver más adelante, pero como también ya hemos visto en el seminario de genética de receptores. Luego tenemos una función sinérgica, por ejemplo, interleuquina 4, que debe estar junto a la interleuquina 5, también para inducir el switch de linfocitos B, pero en forma específica para generar la expresión y secreción de anticuerpos IgE. Y luego tenemos citoquinas que son antagonistas, es decir, que van a tener funciones opuestas entre sí, como es el caso de la interleuquina 4, que va a activar a linfocitos B, y el interferón gamma, que o bien puede activar, aunque de otra manera, o bien puede bloquearlo. Todos estos son ejemplos entre linfocitos T y linfocitos B, pero lo mismo puede ocurrir sobre otras células que expresen estos receptores. Y aquí tenemos otro aspecto que es importante y tiene que ver con la cinética y los tiempos. Y aquí está el ejemplo sobre los linfocitos B, que van a requerir ciertas citoquinas para comenzar a proliferar, pero una vez que empiezan a proliferar y que van atravesando distintas etapas en el proceso de activación para diferenciarse a células plasmáticas, según la citoquina que esté en el medio, se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de, por ejemplo, IgG2A o Ig3, esto es en ratón, o si hay TGF a IgA o IgG2B, o si hay interleuquina 4 a IgE e IgG1 o a IgM. Es decir, que dependiendo el tiempo y las condiciones y el lugar donde se produzca la activación y la diferenciación, van a requerir distintos tipos de citoquinas que bien van a ser generados por alguna célula accesoria o una célula del estroma o alguna otra célula con la cual estén interactuando, como puede ser un linfocito T. Entonces aquí tenemos nuevamente un resumen de algunas de las subpoblaciones de linfocitos T helper que se van a generar como consecuencia de la activación de un linfocito T helper 0 o naive por interacción con una célula dendrítica, y nuevamente dependiendo de la citoquina del medio se van a inducir distintas señales de transducción, se van a generar distintos factores de transcripción y es probable que como esto lleva un cierto tiempo esta célula requiera de ciertas condiciones del medio o ciertas citoquinas en el medio para que finalmente la célula efectora secrete distintos tipos de citoquinas. Esto va a definir en general el nombre de la subpoblación y como dije anteriormente, estas citoquinas son las que van a mediar distintos mecanismos efectores. Entonces, básicamente, a partir de un determinado microorganismo que detecta la célula dendrítica en un tejido periférico, luego se va a generar un mecanismo efector, básicamente a partir de órganos linfoides secundarios, y estas células van a migrar a ese tejido periférico donde está el foco infeccioso para generar el mecanismo efector correspondiente. En general, cuando uno compara distintas subpoblaciones T helper entre distintas especies, vemos que hay un paralelismo, es decir, por ejemplo, las T helper 1 de humanos son muy parecidas a las T helper 1 de ratón, y así con las T helper 2, las T helper 17 y las T regulatorios. No existe o no podemos afirmar que con todas las subpoblaciones que se vayan definiendo ocurra exactamente lo mismo entre las distintas especies, pero al menos en estas subpoblaciones que están descritas, esto es lo que ocurre. Y esto ha sido fundamental para que, como vamos a ver a continuación, se hayan empezado a definir estas subpoblaciones,
porque al tener modelos animales de experimentación se ha podido confirmar o caracterizar este tipo de mecanismos o de proceso de diferenciación. Todo este proceso comienza ya por la década del 80, cuando los trabajos de Tim Mossman y Kaufman caracterizan en ratones las dos primeras subpoblaciones, por eso se llamaron TH1 y TH2. Luego, en la década del 90, Romagnani define estas mismas subpoblaciones en humanos, y a partir de entonces se comenzaron a definir las otras subpoblaciones y a entender la importancia de las mismas, pero siempre volviendo al concepto que la diferencia entre estas distintas subpoblaciones son las citoquinas que secretan y por lo tanto los mecanismos efectores. Entonces fíjense que aquí una célula que se define como TH1 son células que secretan interferón gamma, y lo que van a estimular son los mecanismos efectores que van a ser específicos frente a microorganismos intracelulares, como es generar IgG2A, la activación de macrófagos y algo que vamos a ver más adelante, lo que se llama hipersensibilidad retardada. Mientras que las células TH2 van a secretar otro tipo de citoquinas, no secretan interferón gamma, sino que secretan interleuquina 4, 5, 9, 13, etc. Y este tipo de citoquinas lo que van a hacer es mediar la activación de mecanismos efectores que van a ser eficientes para controlar microorganismos extracelulares. Entonces, de esta manera van a inducir la secreción de IgE, la activación de mastocitos, eosinófilos, basófilos, etc. Pero aquí tenemos un aspecto que es muy interesante y muy importante, y ya vimos anteriormente, que es el efecto antagonista de algunas de las interleuquinas. Entonces, cuando el linfocito TH1 secreta interferón para generar los mecanismos efectores frente a un microorganismo intracelular, ese interferón va a inducir la supresión de los linfocitos TH2. Es decir, que los linfocitos TH2 van a tener el receptor de interferón, pero esta citoquina, en lugar de activarlos, los va a inhibir. Y viceversa, ocurre algo similar. La interleuquina 4, generada por los linfocitos TH2 para inducir los mecanismos efectores en un proceso de control de microorganismos extracelulares, va a inhibir o va a suprimir a los linfocitos TH1. Entonces, para que esto funcione en forma coordinada y homeostática, cuando hay un microorganismo extracelular se debería activar el TH2 e inhibir el TH1, y cuando o ante la presencia de un microorganismo intracelular se debería activar un TH1 e inhibir un TH2. Cuando todo esto ocurre en forma regulada, controlada y como corresponde, digamos, vamos a estar en presencia de lo que se llama inmunidad protectiva. Cuando esto no ocurre de esta manera, vamos a estar en presencia probablemente de una inmunopatología, como vamos a ver al final de la cursada. Y aquí tenemos lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, es decir, dos subpoblaciones que son contrarregulatorias, pero se ha visto que esto no ocurre siempre de esta manera. Es decir, esta hipótesis o este paradigma TH1, TH2 fue aceptado, como les dije, a partir de la década del 80 y la década del 90, y muchas respuestas a procesos infecciosos y muchas patologías mediadas por linfocitos T podían ser explicadas a través de este balance, equilibrio o paradigma. Es decir, como les dije, y podemos ver en la parte derecha del gráfico, cuando tenemos mayor cantidad de células TH2, quiere decir que estamos en presencia de un microorganismo extracelular, y vamos a tener menor cantidad de células TH1, y esto va a permitir activar los mecanismos efectores específicos. Pero esto no siempre ocurre así, sino que muchas veces vamos a tener células TH1 aumentadas y células TH2 aumentadas en distintas condiciones de patología o frente a la presencia de distintos microorganismos, y de esta manera es como se fueron definiendo otras subpoblaciones,
y aquí tenemos en esta balanza, en el plato, digamos, de la izquierda, todo lo que son los linfocitos T efectores, y son los que hemos visto anteriormente, es decir, dependiendo de la citoquina que secretan, vamos a tener un TH1 y un TH2, como se describió originalmente, pero luego también se describieron los TH5, TH9, TH17, TH22, etc. Al mismo tiempo, se comienzan a describir, como hemos mencionado anteriormente, los linfocitos T helper reguladores, es decir, que van a secretar citoquinas inhibitorias o supresoras. Entonces, ¿cómo podemos entender que los distintos T efectores pueden estar aumentados a la vez? Y esto sería a través de este nuevo paradigma en el cual vamos a tener un balance entre células efectoras y células regulatorias. Entonces, dependiendo de cuál de los dos esté expandido, vamos a tener la activación de mecanismos inmunológicos o la supresión de los mismos. Esto lo vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos algunas patologías y algunas condiciones o enfermedades infecciosas, pero en este momento básicamente el concepto que debemos entender es que TH1 y TH2 son dos tipos de subpoblaciones que es cierto que pueden estar contrarreguladas entre sí, pero entre estas dos vamos a tener otro tipo de subpoblaciones con otros parámetros de regulación y todas estas células efectoras van a estar controladas o reguladas por los linfocitos T regulatorios, que también hoy en día se saben que no hay una única subpoblación, sino que hay distintos tipos de mecanismos regulatorios o de subpoblaciones de células regulatorias. Todo esto se ha ido definiendo en el tiempo a medida que se han ido desarrollando nuevos métodos experimentales para caracterizar células y para caracterizar estas citoquinas. Si bien esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, bueno, nuevamente tenemos, según las características o la citoquina que se secreta y cómo se encuentra en el medio en el cual va a interactuar, tenemos distintos efectos con la generación de distintos mecanismos regulatorios, ya sean sinérgicos, redundantes o antagonistas. Pero como les dije, esto lo vamos a ver con mayor detalle en las próximas clases. Pero básicamente, como dijimos en las primeras clases de sobre todo inmunidad innata, fíjense que en un tejido donde tenemos distintos tipos de células en distintos estados de activación y diferenciación, estas células van a secretar o van a producir distintos tipos de citoquinas. Entonces, dependiendo de la célula blanco, es decir, la célula que tenga los receptores de citoquinas, va a ser el efecto biológico que va a tener sobre las mismas, y la resultante de todo esto va a ser la generación de un mecanismo efector o de otro. Pero como pueden ver, no es lo mismo analizar una célula aislada o in vitro o ex vivo, donde la expongo a una cierta citoquina y veo qué es lo que ocurre, a lo que está ocurriendo en un tejido donde hay distintos tipos de células interactuando entre sí, por lo cual las interleuquinas o citoquinas que van a estar en el estroma o en el medio extracelular van a generar la resultante de los efectos biológicos que cada una de ellas induzcan. Entonces no les vamos a pedir que se sepan de memoria cada una de estas subpoblaciones, cómo se generan, cuál es la señal de transducción, cuál es el factor de transcripción, cuál es la citoquina que secretan y el mecanismo efector, pero sí les vamos a pedir que empiecen a retener y a analizar algunos aspectos generales. Por ejemplo, una célula TH1 y una célula TH2 deberían saber que la célula TH1 se va a inducir básicamente cuando hay interleuquina 12 en el medio. Esta célula va a generar la activación de la vía de los STAT, van a producir el factor de transcripción TIBET y básicamente lo que va a secretar es interferón gamma. Por otro lado, frente a la presencia de un microorganismo extracelular, una célula TH2 se va a activar o se va a diferenciar básicamente si hay interleuquina 4 en el medio. Esta célula también va a activar señales de transducción STAT
dependientes, va a generar como factor de transcripción GATA3 y básicamente lo que van a secretar es interleuquina 4, 5, 9 o 13 para poder llevar adelante el mecanismo efector que corresponde. Y aquí lo que tenemos es algo similar. Si uno compara linfocitos B y linfocitos T, ocurre algo muy parecido. Para producir la expansión clonal se va a requerir la interacción con otras células, la presencia de una citoquina en el medio y según las características de estas citoquinas a lo largo del tiempo en el medio o en el estroma o en el tejido en el cual se produce la activación, la proliferación y la diferenciación, va a ser las características de la célula efectora. Entonces, por el lado de un CD4, vamos a ver qué tipo de células efectoras se van a generar. Son las distintas subpoblaciones de T-helper que vimos anteriormente. Por el lado de CD8, si bien parece ser algo más simple, hay muchas menos subpoblaciones de CD8 citotóxicas, pero básicamente el concepto es el mismo. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que cuando un linfocito T, CD4 o CD8, se activa, prolifera y se diferencia, al mismo tiempo algunas de estas células que se están activando se van a diferenciar a linfocitos T de memoria CD4 o linfocitos T de memoria CD8. Es decir, que a partir de la activación de un linfocito T naive o virgen, se van a generar linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Esto que tienen aquí para un linfocito Th1 o para un linfocito Th2 es lo mismo que ocurre exactamente con todas las subpoblaciones de T-helper y es lo que hemos visto anteriormente. Activación a partir de una célula dendrítica, señal 1, señal 2, señal 3, activación, proliferación, diferenciación, formación de un clon, secreción de citoquinas, sobre todo en el sitio efector, es decir, en el órgano periférico donde se encuentra el foco infeccioso, y aquí es donde se van a inducir los mecanismos efectores. En esta diapositiva y en las próximas van a encontrar información referida a lo que hemos estado hablando, es decir, qué citoquinas secretan, qué factores de transcripción, qué señales de transducción y qué mecanismos efectores generan, o dicho de otra manera, cuál sería la función de estas subpoblaciones de linfocitos T, y estas funciones las vamos a ir viendo en las clases siguientes. Y aquí finalmente entonces, dependiendo del tipo de microorganismo, va a ser el linfocito T CD4 o T-helper que se va a activar y diferenciar, y por lo tanto, como dijimos anteriormente, esta es la célula central para generar finalmente el mecanismo efector que va a ser el encargado de controlar y o eliminar al microorganismo. Entonces creo que no queda ninguna duda de cuál es la importancia de los linfocitos T y sobre todo de las citoquinas para coordinar una activación del sistema inmune de manera eficiente y que no genere patología. Lo que vamos a ver en unas clases más adelante es algo más específico y más detallado de lo que son los linfocitos T regulatorios, en qué condiciones se van a inducir, cuáles son los mecanismos por los cuales van a modular, pero como les dije anteriormente, estos linfocitos T no solo van a controlar a la inmunidad adaptativa, sino también a la inmunidad innata.